Buenas, el día de hoy vamos a ver el video correspondiente a las tutorías PEA del 25 de agosto del 2023. El día de hoy, todo el video vamos a estar estudiando el tema de probabilidad. Entonces, bueno, este ya es un tema un poco más sencillo comparado a los otros temas que hemos visto anteriormente, ya sea verdad de geometría, todo lo que tiene que ver con eso. Em, Sin embargo, ya en este caso es un tema más sencillo, entonces vamos a irlo viendo, repasar todo lo que tenemos que saber sobre este tema y al final pues haremos una actividad relacionada a este. Entonces, bueno, estos son los contenidos del día de hoy. Vamos a tener una bienvenida. Luego tendríamos el tema 1 y 2, luego el receso, tema 3, dato curioso y finalmente la actividad de cierre y el conversatorio. Entonces la bienvenida, espero que todos se llenen muy bien con el programa. Ya este en realidad es el último tema. Lo demás, si requieren videos, ya sería tipo repaso o tal vez explicando ejercicios. Sin embargo, ya este es el último tema que se va a ver del programa del PEA para noveno. Entonces, bueno, vamos a continuar. Tenemos acá el tema que vamos a ver sería probabilidad. Entonces, antes de comenzar con las cosas específicas que ustedes tienen que saber de probabilidad, vamos a comenzar con las bases, ¿ok? Primero que tengan claro cuáles son las bases de la probabilidad. Entonces, por acá tendríamos lo que es el concepto. Entonces, como se ha estudiado antes, el concepto de probabilidad se refiere al nivel de incertidumbre, no, perdón, al nivel de certidumbre, más bien, de que un evento ocurra. Ahora, la probabilidad va a corresponder a un número entre 0 y 1. Y ustedes dirán, ¿por qué? No entiendo. Si a veces uno dice, bueno, es que este evento tiene una probabilidad del 50% de pasar, ok, es precisamente por eso. 50% se representa en notación decimal como 0.50. Ese es un número entre 0 y 1, ¿ok? Ya si lo queremos expresar como porcentaje, lo que hacemos es multiplicarlo por 100, ¿ok? Pero técnicamente la probabilidad es un número entre 0 y 1, donde claramente 0 es que no hay ninguna posibilidad de que ese evento pase y luego 1 va a corresponder al 100% de probabilidad, o sea, siempre va a pasar. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Las diferentes probabilidades que tengamos. Ahora, tenemos el cálculo. ¿Cuál es el concepto más básico de calcular una probabilidad? Para este cálculo lo que se toma es la cantidad de eventos favorables, o sea, lo que nos interesa que pase, y se divide entre la cantidad de eventos totales, es decir, todo lo que puede pasar. ¿Ok? Simplemente es eso. Entonces nosotros tomamos los eventos que queremos que pase, los que queremos calcular la probabilidad, y lo dividimos entre todo lo que puede pasar. Entonces acá tenemos un ejemplo. Entonces digamos que queremos calcular la probabilidad de obtener un número para al lanzar el dado. Vamos a ver. Ok, aquí no está muy completo. Es obtener un número. Ah, no, mentira, sí dice. Obtener un número para al lanzar el dado. Ok, entonces veamos los datos que tenemos. La cantidad de eventos favorables, o sea, lo que queremos que pase, son 3. ¿Por qué? Porque yo quiero ya sea que me salga un 2, que me salga un 4 o que me salga un 6. Entonces, esos son los eventos favorables. Ahora, ¿cuáles son los eventos totales? Son 6, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que pase. Pero puede ser que me salga un 1, un 2, un 3, un 4, 5 o 6. Entonces, la cantidad de eventos favorables es 3 y la de eventos totales es 6. Entonces, para calcular la probabilidad de que salga un número par, lo que hacemos es agarrar los eventos favorables, 3, y lo dividimos entre 6, que son los eventos totales. Y si ustedes agarran la calculadora y ponen 3 entre 6, eso les va a dar 0.5, ¿ok? Ahora, si ese número ustedes lo quieren ver como porcentaje, porque tal vez es más fácil de entender, lo que podemos hacer es multiplicar 0.5 por 100, ¿ok? Entonces, hay un 50% de probabilidad de que el número sea par. Y el otro resto de la probabilidad, o sea, el otro 50%, significa que hay un 50% de probabilidad de que el número sea impar. ¿Ok? Entonces, este es el primer ejemplo, es el ejemplo más básico de cómo calcular la probabilidad. Y ese concepto lo vamos a necesitar para seguir estudiando los temas que siguen. ¿Ok? Entonces, espero que esto haya quedado claro y vamos a continuar. Entonces, hay casos donde nosotros no podemos calcular la probabilidad con este concepto.
¿ok? Entonces vamos a ir viendo los diferentes casos donde no podemos calcularla. Digamos que tenemos un rango continuo, ¿ok? Entonces, si recuerdan los videos anteriores que habíamos visto, ¿verdad? Discreto, continuo. Continuo se refería a cuando habían decimales, ¿verdad? Hay muchos eventos posibles. Entonces, aquí nos dicen que un caso donde no se puede calcular es si la cantidad de eventos posibles corresponde a un rango continuo. Entonces, digamos la altura de una persona. Ahora, ¿por qué es que yo no puedo calcular la probabilidad de que una persona tenga cierta altura? Ok, vamos a ver, porque las alturas de las personas son continuos, ¿ok? Es decir, una persona puede tener altura de 1.54237 centímetros. Otra persona puede tener una de 1.54775 centímetros, ¿verdad? Hay una cantidad infinita de posibles alturas que las personas pueden tener porque hay demasiados decimales. Entonces, yo no puedo en realidad, ok, eventos favorables está bien, podemos ver una altura específica, pero ¿qué hacemos con los eventos totales? No podemos. Hay una cantidad infinita de alturas que las personas pueden tener, entonces no se puede calcular la probabilidad de esta manera, porque yo no tengo manera de saber cuáles son los eventos probables, ¿ok? Entonces, en este caso, no se podría cuando tenemos rangos continuos. Luego, seguimos. También tenemos los eventos no equiprobables. Ahora, ¿qué significa eso? Entonces, cuando la cantidad de eventos posibles no tiene la misma probabilidad, no podemos usar el método clásico, ¿ok? Ese método yo lo puedo usar si todos mis eventos posibles tienen la misma probabilidad de que pasen. Entonces, si yo tengo un dado, yo ya sé que la probabilidad de que me salga un 1 es la misma de que me salga un 2, un 3, un 4, ¿verdad? Al momento en que lo lanzo. Entonces, tenemos un ejemplo. Digamos que yo tengo una moneda trucada, ¿ok? De las que usan los magos. Entonces, supongamos que las dos caras no son iguales. No, perdón, que las dos caras no son distintas, sino que son la misma, ¿ok? Entonces, una cara va a tener una probabilidad del 100 de salir y la otra va a tener 0. ¿Por qué? Porque las dos caras son iguales. Entonces, no son eventos equiprobables y no podemos calcular la probabilidad de esta manera, ¿ok? Entonces, todos tienen que tener la misma probabilidad de salir. Ese sería el segundo caso donde no podemos calcular la probabilidad de esta manera. Luego tenemos los casos subjetivos o dependientes del contexto. Entonces, cuando la probabilidad depende del contexto, por ejemplo, la probabilidad de que llueva, eso va a depender de la época, del lugar, entre otros factores, ¿verdad? Porque puede ser que yo llegue y le pregunte a una persona, ¿cuál cree usted que es la probabilidad de que llueva? Y lo pregunto en San José, me van a decir cierto número. Y voy y lo pregunto en Guanacaste, va a ser diferente. En Punta Arenas va a ser diferente. Entonces es algo muy subjetivo. Y también cuando la respuesta sea algo subjetivo, que es parecido. Por ejemplo, la probabilidad de que haya presa mañana. Eso va a depender de la experiencia de la persona, de cómo percibe si hay mucha presa, si no hay tanta presa. Entonces, en esos contextos no podemos calcular la probabilidad. Y finalmente, por supuesto, cuando hay falta de información. No tenemos información suficiente. Por ejemplo, con un dado, nosotros fácilmente sabemos que la cantidad de eventos totales es 6. Pero ¿qué pasa si ya es un dado ahí medio extraño y no nos da información de cuántos lados tiene? Ahí ya no. Entonces, esos serían los casos donde no podemos calcularlo. Luego tenemos el tercer tema, que sería la frecuencia relativa. Ok, acá ocupo que recuerden los cuadros de distribución de frecuencias que vimos en el video anterior. Eso nos va a servir un montón para poder entender esto. Entonces, tenemos la frecuencia relativa. Básicamente, existen eventos donde se puede tener una aproximación de la probabilidad de un evento utilizando la frecuencia relativa. Entonces, vamos a ver. Acá esto es un poco interesante. Entonces, yo puedo calcular la probabilidad de que al tirar un objeto, este caiga de pie. Y uno dice como, bueno, fácil, ya yo lo tiro, entonces hay un 50% de que caiga de pie, 50% de que caiga, ¿verdad?, acostado. Pero bueno, depende, puede ser que haya algún factor que lo afecte y que más bien haga que la probabilidad de uno de esos eventos sea más grande que la otra. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hago yo para determinar eso? Lo que se hace es realizar el experimento varias veces y luego se calcula la frecuencia relativa. Entonces, para eso digamos que a mí de verdad me interesa saber cuál es la probabilidad de que un objeto caiga de pie o caiga acostado. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacerlo un montón de veces, ¿ok?
y apunto los datos. Entonces lo tiro una vez y apunto si cayó de pie o acostado. Otra vez lo apunto y así varias veces, ¿ok? Entonces, entre más veces hagamos el experimento, más confiable va a ser la probabilidad calculada. O sea, si yo empiezo a lanzar el objeto, ya llevo, digamos, unas 20 veces y veo que la mayoría cae acostado, pues significa que probablemente la probabilidad de que caiga acostado va a ser más grande, ¿ok? Entonces, así es como nosotros podemos relacionar la frecuencia relativa con la probabilidad de un evento, ¿ok? Entonces, por acá tenemos un ejemplo. Entonces, si yo hice el experimento 100 veces y 50 veces cayó de pie, la frecuencia relativa va a ser 0.5. Ahora, ¿por qué? Imagínense, 100 veces, eso va a ser la cantidad total de eventos y yo vi que cayó de pie 50. Entonces lo que hacemos es 50 entre 100 y eso nos va a dar la frecuencia relativa. ¿Ok? Entonces, esa es la relación que tiene con la probabilidad. Ahora vamos a hacer un pequeño receso, entonces pueden pausar el video y seguimos con el siguiente tema. Entonces, bueno, continuamos. Ahora tenemos los problemas con fenómenos aleatorios, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunos problemillas de probabilidad, a ver cómo nos va. Entonces, vamos a verlos. Tenemos este problema 1. Entonces, el problema 1 dice: en una clase, la distribución de calificaciones en un examen es la siguiente. ¿Okay? Dice, A, un 10% de la clase se sacó un A. Acaso pongamos que estamos con la escala, ¿verdad?, de Estados Unidos para las notas. Entonces, que la gente se puede sacar A, B, C, D, F. Entonces, un 10% de las personas se sacó una A. Un 30% de las personas se sacó una B. Un 40% una C. Un 15% una D. Y un 5% una F. Entonces, supongamos que se selecciona al azar un estudiante que tomó el examen. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya obtenido una calificación de al menos B? ¿Ok? Entonces, acá, ¿cuáles eventos nos interesan? O que están diciendo una calificación de al menos B, ¿ok? Quiere decir que yo también estoy tomando en cuenta A. O sea, la gente que se sacó una A, súper bien, ¿verdad? La mejor nota. Pero bueno, yo también quiero al menos B, entonces voy a meter B también. Entonces acá los eventos que nos interesan es la gente que sacó una A y la gente que sacó una B. Ahora, por esta razón es que la probabilidad corresponde a la suma de las probabilidades de A y B. Es decir, 10% más 30% es igual a 40%, ¿ok? Entonces la probabilidad de que yo agarre al azar una nota de una persona y me salga alguien que sacó una A o una B va a ser un 40%, ¿ok? Entonces ese sería el primer problema de probabilidad. Vamos entonces con el segundo. Entonces, tenemos el problema número 2 y dice, una clase está formada por 10 chicos y 10 chicas, ¿ok? La mitad de los chicos y la mitad de las chicas han elegido francés como asignatura optativa. ¿Ok? Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona sea chico? O sea, no importa que haya elegido francés o no, nada más que sea chico, o que haya elegido francés. Es decir, o que sea mujer y haya elegido francés, o que sea hombre y haya elegido francés. Entonces, aquí vamos a llamar a la probabilidad de que sea chico y B a la probabilidad de que haya elegido francés. Y finalmente, C le vamos a llamar a lo que ocupamos descubrir, la probabilidad de que al escoger una persona sea chico o haya elegido francés. Entonces, por acá tenemos esa probabilidad de que al escoger una persona sea chico o haya elegido francés va a ser igual a la probabilidad de A unión B. O sea, para yo calcular la probabilidad de que al escoger una persona sea chico o haya elegido francés, yo ocupo primero ver cuál es la probabilidad de que sea chico y luego le sumo la probabilidad de que haya elegido francés. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la persona sea chico? Pues básicamente ahí lo tenemos, vamos a ver. Entonces, que B era la probabilidad de que haya escogido francés. Entonces, en ese caso, vamos a revisar 10 chicos, 10 chicas, son 20 personas. Vamos a ver. Ok, entonces,
La mitad de los chicos, es decir, solo 5 personas, eligió francés como asignatura optativa, ¿ok? Entonces, 5 va a ir arriba y abajo va a ir la cantidad total de personas, que es 20. Y luego, ¿cuál es la probabilidad de que la persona sea chico? Pues 10 entre 20, ¿ok? Entonces lo que hacemos es sumarlos, hacemos 5 entre 20 más 10 entre 20, eso va a ser igual a 15 entre 20. Y si nosotros, ¿verdad?, hacemos la simplificación, nos va a dar 3 entre 4. Si ustedes agarran la calculadora y hacen 3 entre 4, les va a dar igual a 0.75. Y ahí lo tienen. Esa es la probabilidad que les están pidiendo en el ejercicio, ¿ok? Ahora, no se preocupen tampoco por simplificar. Ustedes pueden agarrar la calculadora y poner también 15 entre 20, que les va a dar lo mismo. Les va a dar 0.75. ¿Eso qué quiere decir al final? Que la probabilidad de que al escoger una persona, sea chico o haya elegido francés, va a ser de un 75%. Entonces, continuamos. Tenemos el problema 3. Entonces, el 25% de tus amigos están llevando cálculo y física, mientras que el 60% está llevando cálculo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que a un amigo que esté llevando cálculo esté llevando física también? ¿Ok? Entonces, llamemos a la probabilidad de que lleve física y B a la probabilidad de que lleve cálculo. Entonces, básicamente, como se lee eso, el P, A, rayita B, es, digamos, la probabilidad de que lleve física dado a que está llevando cálculo, ¿ok? Entonces, eso se hace de esa manera que está ahí. Entonces, A intersección B y luego más bien ahí nos quedaría abajo la probabilidad de B, ¿ok? ¿Qué significa eso? Arriba vamos a poner la probabilidad de que esté llevando ambas. Y ahí ya nos están diciendo que es 25%. Y eso lo dividimos entre la probabilidad de que esté llevando cálculo. Entonces eso nos va a quedar 25 entre 60 y eso nos va a dar 0,4167. Y si lo ponemos en porcentaje, eso va a ser igual a 41,67%. Entonces de ahí podemos nosotros, ¿verdad?, inferir entonces que la probabilidad de que lleve física, dado que lleve cálculo, va a ser de un 41,67%. ¿Ok? Luego tenemos otro problema parecido. Entonces, en este caso tenemos el 76% de los estudiantes de ingeniería civil han aprobado resistencia de materiales y el 45% reprobaron, no, perdón, aprobaron más bien estática. Además, el 30% aprobaron resistencia de materiales y estática. Entonces, si Camilo aprobó resistencia de materiales, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado también estática? Entonces, por aquí tenemos A, es la probabilidad de aprobar resistencia de materiales y B, es la probabilidad de aprobar estática, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Lo que hacemos es poner la probabilidad, entonces, ¿verdad?, de aprobar estática, dado que aprobar resistencia de materiales. Entonces ponemos arriba la probabilidad de que haya aprobado las dos, que ya nos dijeron que es del 30%, y lo dividimos entre entonces la probabilidad de que haya aprobado resistencia de materiales. En este caso va a ser 76. Entonces ahí lo que se hace es que dividimos 30 entre 76. Eso nos va a dar 0.3947 y eso en porcentaje es 39,47%. O sea, la probabilidad de aprobar estática, dado que aprobó resistencia de materiales, es de 39,47%. Entonces es importante que ustedes sepan cómo es que se calculan todas estas probabilidades y por acá está como un resumencillo. Entonces, básicamente, si tenemos una unión de sucesos, o sea, a mí me interesa que pase esta cosa y esta cosa, entonces tenemos, por ejemplo, la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿ok? Entonces a mí no me interesa, por ejemplo, en el caso de, vamos a ver cuál era, vamos a revisar. En este caso, ¿verdad? Que nos decían de que haya obtenido una calificación de al menos B, o sea, nos interesaba que haya obtenido A o que haya obtenido B, cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué hacíamos? Sumábamos la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y la idea es que le restamos la probabilidad de que pasen ambas. Pero en ese ejemplo, una persona no puede tener una calificación de A
y de B al mismo tiempo. Entonces, por ese caso, digamos, por esa razón, en ese caso, esta parte es 0, ¿ok? Luego teníamos también la intersección de sucesos. Entonces, básicamente, esta es la fórmula. Intersección que es que pase uno u otro, ¿ok? Entonces sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la unión. Luego tenemos los sucesos incompatibles. Esos son los sucesos donde la probabilidad es 0, ¿ok? Y luego tenemos la probabilidad condicionada, o sea, la probabilidad de que pase A dado que pasó B. O sea, como los casos que vimos de resistencia de materiales, todos esos, ¿verdad? La probabilidad de que pase tal curso habiendo pasado tal otro. Entonces, esos son los casos importantes de probabilidad. En los temas, en realidad, no sale nada como de que ustedes tengan que hacer ejemplos así, pero yo considero que sería bueno que los repasen, por si acaso. En realidad, los temas grandes eran solo que ustedes supieran lo de la frecuencia relativa, que supieran también lo otro, en qué momentos no se puede calcular la probabilidad, pero igual es bueno que sepan hacer problemas de probabilidad. Entonces, les recomiendo que lo repasen. A continuación, vamos a ver el dato curioso. Entonces, en este caso, sería este. Entonces, ¿sabías que al tirar, bueno, más bien tirar una moneda al aire es la forma más justa de decidir? ¿Verdad? Ya uno sabe que uno lo hace así, uno tira la moneda y en ese momento puede caer cara o puede caer, ¿verdad? Lo otro, cruz. Pero en realidad, si uno la tira 100 veces, o sea, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que uno hace un experimento, a ver que solo hay un 8% de probabilidades de que salgan 50 cara y 50 cruz. O sea, al final, en realidad no es ni tan justo, porque si uno lo tira un montón de veces, al final la frecuencia relativa nos va a decir que hay más probabilidad de que salga uno a que no salga otro. Entonces, este dato curioso es ahí como para que también veamos la importancia de la frecuencia relativa, que a veces uno piensa que algo es muy justo y que siempre es 50-50, pero no siempre, ¿ok? Luego para la actividad diaria lo que tenemos es un Kahoot, entonces se los voy a poner por acá. Y básicamente este Kahoot no es mío, es de esta persona que está por acá. Entonces igual vamos a jugarlo, vamos a ir viendo cuáles son las preguntas y vamos analizando. Entonces igual como en el video pasado me voy a unir yo para que podamos ir viendo las preguntas. Entonces dice 90-20, no sé. Ok, pues comenzamos con el Kahoot. Entonces acá vamos a repasar un poco los conceptos básicos de probabilidad. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar 1 de limón si hay 24 bolas de chicle? ¿Ok? Pues piénsenlo ahí y ya casi vemos toda la respuesta. Ok, entonces en este caso, vamos a ver. 1 de limón si hay 24 bolas de chicle. Ok, en realidad aquí no sé por qué la que está marcada es 1 entre 12, sino que debería ser 1 entre 24. ¿Verdad? 24 es la cantidad de eventos posibles y lo que nos interesa es que salga solo uno, ¿ok? Entonces sería más bien la amarilla, 1 entre 24. Tenemos, al lanzar un dado, sacar un 8 es un suceso imposible. ¿Verdadero o falso? Que en ese caso sería verdadero, ¿verdad? Ya que sabemos que los dados tienen solo 6 caras. Luego tenemos, al lanzar un dado 50 ocasiones, se obtienen 11 veces el 4. ¿Cuáles son las frecuencias relativas y absoluta del 4?
¿ok? Entonces la que nos estaba marcando es esa, exacto. Entonces la frecuencia relativa del 4 es cuántas veces salió el 4, serían 11. Esa es la frecuencia absoluta. Y luego tenemos cuál es la frecuencia relativa. Pues en realidad sería las veces que salió el 4 entre las veces totales. Entonces 11 es la absoluta y 11 entre 50 la relativa. Seguimos. Ok, acá esta la vamos a omitir ya que nosotros, no todos, ¿verdad? Sabemos cómo funciona la baraja española. Entonces vamos a omitir esta. Luego tenemos una variable discreta o discontinua. Es la que toma un número finito de valores. Entonces recuerden ahí lo que vimos, ¿verdad? La vez pasada. Y sería verdadero. Las discretas eran las que sí podían tomar un número finito, no infinito de valores. Luego tenemos, ¿cuál será la frecuencia absoluta correspondiente a la longitud de 25 milímetros? Entonces, observemos bien ahí lo que dice. Dice la longitud de los tornillos y la cantidad de tornillos que tienen esa longitud. Y muy bien, ahí sería 9, ¿verdad? Porque 9 era la cantidad de tornillos que tenía una longitud de 25 milímetros. Entonces, ¿cuál sería? Vamos a ver, no, más bien ahí sí es verdadero o falso. Es verdadero o falso que la frecuencia relativa en porcentaje de los tornillos de 25 milímetros es el 20%. Que ahí sería falso. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer en ese caso? Vamos a ver si podemos ver lo que mostraban. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer para ver la frecuencia relativa? Entonces, se suma la cantidad de tornillos que tenemos, ¿ok? Eso nos va a dar 50. Y luego calculamos la probabilidad de que uno de esos tornillos tenga 25 milímetros. Entonces lo que hacemos es, son 9, entonces hacemos 9 entre 50 y eso nos va a dar 0,18. O sea, no es el 20, sino el 18%. Así es como haríamos eso. Ok, ahora, ¿cuál sería la frecuencia relativa acumulada? ¿Cómo hacemos eso? La acumulada, ¿se acuerdan que se acuerdan que iba a ser ir sumando, ¿verdad? Los que venían antes hasta el número que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se calcula igual una probabilidad, pero esta vez para los tornillos de 24, de 25 y de 26. Entonces vamos a sumar 8 más 9 más 12 y lo dividimos entre 50. Entonces por eso es que va a ser 29 entre 50. ¿Ok? Sería la frecuencia relativa acumulada. Tenemos otro, dice, la moda de una distribución de frecuencias es el valor que representa la menor frecuencia absoluta. Entonces piénsenlo por ahí. Sería falso. ¿Ok? La moda más bien es el que representa la mayor cantidad de frecuencia absoluta. ¿Ok? Es el dato que más se repite. Y luego tenemos cuál es el coste medio de estas 1000 acciones compradas la semana pasada. Ok, vamos a ver.
Ok, entonces vamos a ver. Coste medio. Vamos a ver un momento. Pues ahí simplemente lo que están haciendo es un promedio, ¿ok? Entonces en ese caso, tranquilos porque eso es estadística, pero cualquier cosa es nada más el promedio, ¿ok? Es la suma entre la cantidad total de, de veces que se hizo, digamos, si se saca un promedio. Si yo tengo un promedio de notas, ¿verdad? Entonces agarro todas las notas, las sumo y las divido entre la cantidad de notas que hay, ¿ok? Entonces ese sería nada más el promedio, pero no se preocupen porque este no es el tema en este momento. Entonces sería la actividad, nada más hay un poco de probabilidad, lo que hemos visto. Y finalmente entonces tenemos el conversatorio. Entonces ya ese es el último tema. Entonces ahora pues lo que queda de ahora en adelante hasta el examen sería simplemente, ¿verdad? Seguir repasando, seguir estudiando todo lo que hemos visto. Em, y pues ahí si sale algún ejercicio que no saben cómo hacer, etcétera, me pueden preguntar y hacemos un video explicando. Entonces mucha suerte con el programa y ese sería el último tema.